¿Cómo descubren los oyentes nuevos podcasts? Esta es una pregunta que deberíamos hacernos todos antes de pensar nuestra estrategia de promoción de nuestros podcasts. Entonces, hoy día te voy a decir cómo es que los oyentes nos descubren, más allá de qué cosas, qué actividades de promoción puedes hacer tú, sino es, oye, en la realidad, cómo es que los oyentes descubren podcasts. Así que vamos con eso. Hola amigos podcasters, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Mi nombre es Diego Rosas y yo soy el cofundador de Explora Producciones, Explora Podcast. Nosotros somos una productora de podcast que ayuda a todas aquellas marcas, ya sean personales o de negocios, a que puedan sacar sus proyectos de podcast adelante. En este canal te daremos tips y herramientas que te ayudarán a sacar tu proyecto de podcast adelante. Como les decía al inicio, el video de hoy vamos a hablar sobre cómo es que las personas descubren nuevos podcasts. No es tanto de cómo promociono mi podcast, sino dar un par de pasos atrás y decir, oye, ¿cómo es que las personas realmente encuentran nuestro podcast? Ahora bien, esto no me lo he inventado yo, no he hecho un estudio yo, sino me estoy basando en un estudio de Spotify. Así que si me ven volteando es porque estoy leyendo el estudio y estoy tratando de ser lo más fiel posible. Ahora, este estudio, para los interesados, se llama Spotify Fan Study 2024, 2023, etc. Esta estoy leyendo la edición de 2023, pero entre año y año no sé qué tanto haya cambiado la información, pero va por ahí. Voy a empezar desde las formas menos comunes de que la gente descubre un podcast hasta la más común, así que te vas a tener que quedar en todo el video. Esto te va a dar ideas de cómo puedes promocionar tu podcast, ¿no? Es decir, oye, si esta persona descubre el video de esta forma, me enfoco en lograr estar ahí, ¿no? Entonces, vamos con eso. La primera forma, menos común, pero al fin y al cabo, una forma en la que se descubren los podcasts es a través de rankings y gráficos. ¿A qué te refieres, Diego, con rankings y gráficos? Los rankings son las listas que crean cada plataforma, llámese YouTube, llámese Spotify, llámese Apple Podcasts, en la que ponen en cierto orden a los podcasts. Cada una tiene sus propias variables. Yo he hablado más que nada de la de Spotify porque es la que más conozco. Te voy a dejar un video al respecto sobre los rankings de Spotify. Pero la cosa es que cada uno arma su propia lista y están en un orden. Muchas veces, evidentemente, influye cuántos seguidores o cuántas reproducciones ha tenido, etcétera, ¿no? Todo eso influye en este ranking. Entonces, lo que nos dice el estudio es que muchas personas descubren podcasts porque van a estos rankings y ven el orden y deciden escuchar uno de esos podcasts. Es el 12% del estudio, es decir, el 12% de los oyentes que participaron del estudio confirmaron haber descubierto un nuevo podcast gracias a los rankings y a los gráficos. Así que, ¿cómo puedo estar en los rankings? En mi opinión, eso ya es algo personal, yo creo que justamente estás en el ranking cuando ya tienes oyentes, ¿no? Entonces, por eso el porcentaje no es tan alto, porque rankeas cuando ya tienes oyentes. Evidentemente, esto te ayuda a seguir capturando, pero por eso mismo no es la fuente principal. Entonces, no nos rompamos tampoco, no nos desanimemos, no rompamos la cabeza si es que no estamos en el ranking en un inicio, pero de hecho ayuda, ¿no? Yo creo que el ranking te ayuda a medir otras cosas más que a capturar oyentes. Entonces, no es que esté mal, pero capturar oyentes no es la principal forma. Pasemos a la número 2. La número 2 es a través de artículos, blogs, newsletters, boletines, etc. Llámenlos como prefieran. Esta es el 15% del estudio ha descubierto podcast a través de este medio. Sí, de estos medios, ¿no? De medios digitales, redactados digitales. Normalmente, cuando estás en un artículo o un blog es por recomendación, o a menos que sea un análisis, pero es más complicado. Entonces, normalmente es porque, no sé, en un blog de negocios recomendaron algunos podcasts de negocios. En un blog de educación recomendaron algunos podcasts de educación. En un blog de salud mental, algunos podcasts de salud mental. Mediante estos medios es más que nada por recomendación, es decir, que te quieren recomendar. Por eso esto va a depender de qué tanta gente utiliza estos medios hoy en día. Yo creo que son medios muy potentes y la recomendación creo que es súper efectiva. Sin embargo, no es tan popular como podemos ver, ¿no? Yo creo que si alguien te recomienda en un blog a esa audiencia que realmente está leyendo el blog o está leyendo el newsletter, puede que sea muy efectiva. Es decir, oye, si esta persona
que yo sigo a través de este medio me lo está recomendando, creo que la veracidad es bastante alta. Entonces, ¿cómo podemos participar? Yo recomendaría primero amigos, contactos que tengan blogs, que tengan newsletters en los cuales nosotros podamos participar, ¿no? Que nos pueden decir, oye, ¿cómo puedo estar ahí? Etcétera. Y luego ya quizás a blogs, a páginas web mucho más grandes que quieran recomendar tu podcast, ¿no? Pero de nuevo creo que para eso también tienes que ser un poco más popular y es más un tema de ya tienes los oyentes, ya eres conocido, entonces te recomiendan, ¿no? Entonces también es un poquito, por eso estos dos, 12% el de rankings, 15% el de artículos, blogs, porque creo que la figura es al revés. Primero tienes los oyentes y después apareces y ya van llegando algunos por complemento, ¿no? Entonces, ahí tienes las dos primeras. Vamos a la tercera y acá ya vemos un salto cuántico, ¿no? Acá ya el salto es bastante alto en porcentajes. Con un 42% de los encuestados, creo que muchos se van a sorprender porque no creerían que iba a estar tan abajo, pero tenemos a las redes sociales. A mí la verdad es que no me sorprende tanto porque las redes sociales son un mundo en sí mismas, ¿no? O sea, las redes sociales, la gente entra a las redes sociales porque quiere consumir contenido de las redes sociales. O sea, yo no entro a Instagram necesariamente porque quiero descubrir nuevos podcasts, no entro a TikTok porque quiero descubrir podcasts, entro a estas plataformas porque quiero consumir el contenido que está ahí. Entonces, por eso siempre la conversión ha sido un poquito más complicada. Igual cabe resaltar que ahorita en esto, que es casi la mitad, las que vienen no están tan distantes de esta. Y justo hemos hecho un video hace poco de cómo puedes promocionar a través de redes sociales, que te lo voy a dejar por aquí, pero como ves no es la principal. Y muchos se empeñan en que esa sea la principal manera de promocionar. Yo creo que es la más intuitiva, ¿no? Es como decir, oye, existen redes sociales, tengo que promocionar por redes sociales. Pero no es la más efectiva, por lo que podemos ver según este estudio de Spotify. Así que ya saben, no nos volvamos locos. Creo que hay que ser estratégico en qué redes sociales vamos a estar para que pueda ser mucho mejor la promoción que vamos a hacer. La siguiente tiene un 50% y es navegando por Spotify. Esto me hace mucho sentido. Me hace mucho sentido porque, claro, si estás en el app, ya estás como carne de cañón, ¿no? O sea, claramente si estás navegando ya sea por música, igual tenés la pestaña de podcast. Spotify hoy en día está haciendo muchísimo push a los podcasts en la aplicación, ¿no? En el aplicativo tú entras y ya empiezas a ver más y más recomendaciones de podcast. Entonces, sí me hace sentido. De todas maneras, es un 50%, ¿no? Yo creo que de aquí, o sea, ahorita ya estamos en la mitad más alta. Así que ya saben cómo podemos hacer para que Spotify nos recomiende dentro de la app. Aquí es un tema de SEO, que ya lo hemos conversado antes, que es todo lo que es redacción de títulos, redacción de descripciones, también el tema de cuando estás por subir tu podcast, te dice las categorías, entonces tener muy bien etiquetado eso, ¿no? Poner bien las categorías en las que vas a estar es importante. Si quieres conocer un poquito más de SEO para podcast, te voy a dejar acá un link de un video que ya hemos hecho para que puedas ir a verlo. Pero de todas maneras eso es lo que ayuda, ¿no? Porque la gente, o sea, Spotify va a hacer push según los intereses que tienen las personas, ¿no? Evidentemente también va a influir que tantas vistas, followers, etcétera. También influye mucho si es que, no sé, por ejemplo, tienes todo lo que es... ya, bueno, esto lo voy a mencionar más adelante, ¿ya? Pero tiene mucho que ver los podcasts que tan ligados están entre sí. O sea, si tú escuchas si un oyente escucha un podcast A y tiene mucha relación con otros podcasts, es muy probable que esos podcasts también vayan a ser recomendados ahí. Ya les voy a explicar un poquito más de eso, porque esa es una de las opciones que viene y tiene un nombre propio, etcétera. Así que ya la vamos a ver. Vamos a la siguiente. La siguiente es por recomendación de amigos y familiares. Acá también la quiero repetir 2 veces, ¿ya? Porque esto a veces no me hacen caso. Por recomendación de amigos y familiares. Efectivamente, el boca a boca es de las formas más efectivas en las que una persona descubre un podcast. Y no es tan sencilla de lograrlo, ¿no? Que alguien recomiende tu podcast no es así nomás. Entonces, el boca a boca es una estrategia a la cual deberíamos apuntar. ¿Y cómo podemos llegar al boca a boca? Esto ya lo he mencionado antes, incluso teníamos un live. Te reto a que vayas a buscarlo, es un live de cómo promocionar tu podcast de manera gratuita, pero no voy a hacer que vayas hasta ahí para decírtelo, sí te lo voy a decir acá. O sea, normalmente, porque una persona comparte algo con otra persona,
En redes sociales es, por ejemplo, los memes, si te pones a acordar, es porque se siente identificada con eso. Y dice, oye, se siente identificado con eso y con la otra persona, ¿no? El famoso, bueno, acá en Perú se puso de moda el sí soy, ¿no? Que, oye, escuché esto, me sentí identificado con esto, te lo comparto porque sé que tú, mi amigo, mi familiar, también te vas a sentir identificado con esto. Ya sea que sea gracioso o que sea educativo o que sea algo, no sé, hasta dramático, es algo que dispara la recomendación, ¿no? Entonces la recomendación es eso, me sentí identificado con algo, creo que tú también te vas a sentir identificado con eso, te lo comparto. Entonces si tu podcast puedes lograr que eso se dé, buenazo, ¿no? O sea, si tiene, ¿y esto cómo se logra? A través de historias, a través de anécdotas, a través de cosas con las que la gente se puede relacionar. Si tú logras eso, y eso con un push de call to action, decir, oye, no olvides compartírselo a tu mejor amigo, a tu mejor amiga o a una persona que sepas que está pasando por esto, depende del caso, ¿no? Depende de qué estés hablando. Pero esos call to action no son en vano. Esos call to action justamente son para que las personas se sigan relacionando con tu podcast y aprovechando esa cadena que tiene cada uno, ¿no? Ese network que cada uno maneja. Entonces, la recomendación de amigos y familiares lo utiliza el 53% de los encuestados. Es decir, si un amigo o un familiar me recomendó un podcast, hay una alta probabilidad de que yo lo escuche. Así que esa es la penúltima. Ahora vamos con la más común. Y ya les di unos indicios anteriormente, pero la más común vendría a ser por un podcast que ya escuchan. Miren qué importante es esto, ¿no? Es la publicidad dentro de otros podcasts. Y aquí hay dos formas de hacerlo. Promocionar tu podcast en otros podcasts, que eso es un poquito más complejo, pero es lo que se conoce como, o sea, ads. Tú puedes, o sea, así como puedes, no sé, pagar ads en redes sociales, también se puede pagar ads en plataformas y puedes hacer un spot de tu podcast y subirlo. Esa es una. Pero la otra, y la que yo recomiendo un poquito más, y me parece un poquito más genuina, es el tema del cross-promotion. Okay. ¿Qué es el cross-promotion? Me voy a dedicar un video a esto, ¿ya? Es más, si quieren que le dedique un video a lo que es el cross-promotion, déjamelo en los comentarios para hacerlo lo antes posible. Pero el cross-promotion es básicamente que yo recomiendo tu podcast y tú recomiendas mi podcast. Más o menos, porque hay muchas formas de hacerlo, ¿no? O sea, pero eso es el cross-promotion. Hay muchas formas de promocionar el podcast, ¿no? Por ejemplo, uno es a través de entrevistas, el otro es explícitamente diciéndolo, otra vez es no tan explícitamente, pero igual decirlo, ¿no? Entonces, ¿por qué funciona tanto esto? Eso funciona mucho porque si tú eres una persona que ya escucha podcast, es mucho más fácil que mientras escuches un podcast te dicen, oye, te recomiendo este otro podcast, tú ya estás en ese ambiente. Lo que les decía de las redes sociales. Tú estás en las redes sociales porque quieres consumir el contenido de redes sociales. Si tú estás en una plataforma de podcast escuchando un podcast, es porque quieres escuchar podcast. Entonces la probabilidad es mucho más alta de que tú digas, oye, termine ese episodio y me voy a escuchar este otro que me han recomendado. Y ese es un pequeño tip también. Acá escribamos tip. No recomiendes el podcast, recomienda un episodio, porque es mucho más directo y así la persona conoce el podcast a través de un buen episodio y ya se que enamora del podcast en sí. Pero si tú recomiendas el podcast en general es muy genérico, la persona va a ir, lo va a visitar, etc. Pero esto me lo voy a guardar para el video, creo que ya di mucho para este video. Pero sí, voy a hacer un video de cross promotion porque creo que hay mucho que conversar por ahí. Pero sí, esa es la manera más común. ¿Y qué tiene que ver esto con el tema de Spotify en la misma plataforma? Porque, por ejemplo, si tú, Pepito, estuviste en el podcast A y tu podcast es el B, es muy probable que ¿cómo se llama? El algoritmo de Spotify diga, tú estuviste, la gente escuchó el podcast A y tú estuviste ahí. Le voy a recomendar tu podcast, el podcast B, porque yo sé que como mis algoritmos leen que tú has estado ahí, que tú has tenido un episodio ahí, probablemente esa persona quiera escuchar y saber más de ti, entonces te recomienda. Y si el Z estuvo en el B, va a recomendar el C y así, ¿no? Entonces ya se empieza a armar una cadena automática por el mismo Spotify. Pero eso se trabaja, ¿no? Es un cross promotion, hay que estar en otros podcasts, etcétera, etcétera. Todas esas acciones que ya les contaré. Vamos a hacer un recap, ¿ya? Ok. Primero, rankings y gráficos. La segunda es mediante artículos, blogs, newsletters. La tercera es en redes sociales. La cuarta es navegando por Spotify. La quinta es recomendación de amigos y familiares, el boca a boca. Y la última y más importante, con el 54%, es por un podcast que ya escuchan
también conocido como cross promotion. Bueno amigos, espero que esto les haya servido muchísimo. Yo de todas maneras le voy a dejar un videito por aquí que seguramente les va a gustar. Conmigo es hasta un próximo video. Chau, chau.